Vamos entonces, hermanos, en el día de hoy a continuar con la meditación en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ver hoy el capítulo número 7 y cuando lo leemos vamos a encontrar una serie de divisiones de las cuales vamos a hacer un análisis para poder entender el espíritu real de esta sección, esta parte de la carta que Pablo había escrito. Vamos entonces a leer primero el capítulo y luego vamos a ir recorriéndolo y descubriendo qué el Señor nos puede decir en el día de hoy. Segunda Corintios, capítulo 7, empezando del versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para vivir, para morir y para morir conjuntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. En esta parte de la carta, este capítulo, como dijimos, hay una división producto de que esta primeras dos frases del versículo número 1 de este capítulo 7 deberían en realidad considerarse como parte de la conclusión del texto del capítulo número 6, donde se hace justamente referencia, habla de tales promesas, y vemos en los versículos 17 y 18 que habla justamente de esas promesas de ser hijos de Dios, habiéndonos limpiado de contaminación de parte tanto de carne como de espíritu. Podemos mencionar que aquí está brevemente que esta contaminación de carne y de espíritu no es que haga una diferenciación como que hubiese distintos tipos, sino como un énfasis para cubrir cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de falta de los hermanos. Pero el principal punto, el principal núcleo de este capítulo lo encontramos a partir del versículo 2. Y esta sección, esta parte de esta carta,
tiene una similitud con otros pasajes donde Pablo, lejos de exponer una doctrina bíblica o hacer una vindicación de su ministerio, como hemos visto que tiene como objetivo en parte esta carta, nos relata lo que él estuvo viviendo durante este periodo que el Señor le permitió vivir, donde, como hemos visto anteriormente en esta carta, en la iglesia de Corinto se habían presentado algunos que, buscando su propio beneficio, habían llegado a dar una mala opinión de parte de Pablo, lo habían empezado a despreciar, había sido objeto de muchas distintas objeciones, vaya la redundancia, había sido de una y otra manera, después vamos a verlo más adelante a lo largo de los capítulos, y como también en parte hemos visto en capítulos anteriores, sido despreciado, y hasta en algunos momentos podemos encontrar, leemos en capítulos anteriores, había sido también insultado, había sido ofendido Pablo. Y en respuesta justamente a esta situación, es que encontramos que él envía a Tito con una carta, y hay algunas distintas opiniones con relación a esto, si esta carta es una carta distinta o no de la de Primera Corintios. Algunos hermanos estudiosos consideran que es una carta que no forma parte del canon bíblico, porque debemos reconocer que no todas las comunicaciones epistolares, tanto de Pablo como de otros apóstoles de su ministerio, forman parte del canon, lo cual no quiere decir que hayan tenido sin duda una gran enseñanza para los hermanos en aquel momento, pero el Señor no las incluyó dentro de lo que era su mensaje directo. Lo cierto es que él comienza esta sección, estos párrafos, esta nueva carta, pidiéndole a los hermanos justamente que, atando esta expresión, admitirnos a lo que sería el versículo 12 del capítulo 6, donde habla de que no estáis estrechos en vosotros, pero sí estrechos en vuestros propios corazón, habla de que los hermanos justamente les reciban, que justamente les acepten, porque como Pablo menciona aquí, en realidad todas estas distintas expresiones de desprestigio y de deshonra hacia Pablo, todas estas calumnias que él habría sufrido, no tenían ninguna validez, no habían agraviado, no habían corrompido, no habían engañado a nadie. Podemos justamente, él hace referencia a eso también en el capítulo 4, cuando habla que nada hizo a escondidas, ni mucho menos, ni tampoco él ofendió a nadie cuando estaba entregando a esta persona que estaba cometiendo un pecado que ni aún entre los mismos corintios era una práctica común. Había sido un mensaje personal al hermano. Justamente se estaba condenando su conducta y no se estaba condenando al hermano en sí. Por eso justamente le dice, todo esto que le había hecho, no lo había hecho para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para vivir y para morir juntamente. Él, una vez más, como vemos en las distintas cartas, les destaca que realmente él está preocupado y ocupado por los hermanos, que realmente los aprecia y los ama. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Y pareciese que Pablo estuviese disfrutando de los inconvenientes en los hermanos, sino por el contrario, lo que está hablando aquí es que él se goza, como mencionaba en otros pasajes, de que
los hermanos pudiesen atravesar esas tribulaciones, como otras iglesias, en forma victoriosa. Si bien justamente habían estado pasando por una crisis. Lo cierto es que vemos que él había enviado esta carta, y como consecuencia de esta carta, como vemos en el capítulo 2, él había viajado hacia Troas, y esperando esa carta que había sido enviada con Tito, y habiendo demorado Tito en llegar, Pablo se encontraba con esta situación, donde él tenía por un lado conflictos, menciona, no tuvo ningún reposo, no pudo descansar, no había un momento de quietud porque externamente había conflictos, según duda, recordemos que una y otra vez en las distintas visitas a las distintas ciudades, el apóstol siempre tuvo una gran resistencia por parte tanto de los judíos como de los gentiles. Cuando revisamos o repasamos la lista de todas las distintas vicisitudes que el Señor le permitió pasar a Pablo, vemos que son muchas más de las que el libro de Hechos relata. Así que es claro que no era solamente en aquellas ocasiones que tuvo que enfrentar prisión o que tuvo que enfrentar apedreamientos que vemos en Hechos, los momentos que él tuvo crisis y enfrentamientos por parte de aquellos que no eran, aquellos incrédulos, tanto judíos como gentiles. Y lo cierto es que a esos conflictos externos se sumaban estos temores, es el miedo de que esa carta que él había enviado, como vamos a ver más adelante, no hubiese producido el efecto deseado, sino justamente que esta campaña de desprestigio que querían sembrar estos falsos hermanos siguiese teniendo éxito en medio de los hermanos de Corinto. Pero, dice Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, que justamente él estaba preocupado porque no lo había podido contactar a Tito en esta ida y regreso de la ciudad de Corinto, llevando esta carta donde Pablo hacía defensa de su ministerio. Dice, y no solo con su venida, o sea, no solamente Dios lo consoló de que finalmente se pudo contactar con Tito, sino justamente con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Esta carta que Pablo escribió en defensa de su ministerio, como vemos también que hay una parte en esta misma carta, había sido llevada por Tito a esa iglesia con tantos conflictos y él temía una reacción negativa, no solamente hacia él, sino también hacia Tito mismo, que era el mensajero, no era llevaba ese mensaje y pudiese ser él también víctima de estos falsos hermanos. ¿Sí? Pablo, al llegar, Tito ve, en primer lugar, su temor, su preocupación de su llegada resuelta y ver también con más alegría de que la carta que había llevado Pablo había surtido efecto. Los hermanos, justamente como dice acá, habían reconocido en su mayoría la falsedad de todas estas acusaciones. Habían reconocido también que algunos de ellos probablemente había caído en esta telaraña de rumores y de falsos comentarios por parte de estas personas, y que ahora, al leer la exposición de Pablo y también Tito hacer lectura y defensa del hermano, habían llegado a la conclusión de su error. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, porque aunque entonces lo lamenté, porque veo que esta carta, aunque por algún tiempo os contristó. Esta carta justamente que mencionábamos, que vemos también en 2 Corintios capítulo 2, versículo 3, que hace referencia. Y algunos estudiosos, con relación a esta expresión, ponen algún tipo de atisbo de duda sobre la inspiración de la primera carta a los Corintios, o parte de las cartas de Pablo, por esta expresión de Pablo del contristamiento por esta carta que había llegado, como que no estuviese seguro de lo que estaba escribiendo.
Y ahí es justamente donde están estas dos posturas. Primero, bien podría ser la primera carta, donde Pablo igualmente, por más sabiendo que era lo correcto lo que estaba haciendo, no le cabía duda que le provocaba pesar tener que escribir esta carta. Lamentaba, no lamentar por el hecho de uno sentirse cometiendo el error, sino lamentarse por el hecho de tener que escribir esto. El hecho de su dolor, de tener que tomar esta decisión, de hacerle notar a los hermanos con estas palabras el error que ellos tenían, y eso justamente le pesaba. Pero también está el otro hecho, podemos mencionar, de la figura de que está hablando de una carta que no forme parte del canon bíblico. Pero en uno u otro caso, también se aplica este concepto. Él estaba realmente tan preocupado, amaba tanto a la congregación, que él se sentía realmente muy dolido de tener que escribir esta carta, que era necesaria que se escribiese. Era necesaria esta carta, este mensaje, esta llamada de atención a los hermanos. Y por eso él sentía este profundo dolor de pensar que él estaba escribiendo algo que era cierto, que era verdadero, que estaba fundado y que iba a provocar, como vemos, sin duda, como cuando uno es llamado a la atención, una tristeza, una preocupación, un dolor en aquellos que estaban siendo llamados a la reflexión, a la atención. Sí, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y acá este es un pasaje que todos hemos en alguna ocasión meditado, y esta diferencia tan importante que hay entre el remordimiento, entre la situación justamente de reconocer que estamos en un error, que hemos cometido una falta, y ese paso adicional de realmente arrepentirnos y buscar el cambio de mente, como es el término en el idioma original. Darnos cuenta que nos equivocamos, pero tomar la decisión correcta para enmendar el error. Estas dos situaciones, esa tristeza provocada por el mensaje que va a buen puerto, y esa tristeza que no es debidamente elaborada, como dice acá, la tristeza del mundo que produce muerte, podemos verlo como un ejemplo bien práctico de lo que pasó tanto con Pedro como con Judas. Ambos cometieron una traición, Judas por las monedas, Pedro aseveró que él iba a morir junto al Señor y en la primera situación de presión le negó, y ambos se sintieron en su momento absolutamente dolidos y con remordimiento por lo que habían hecho, pero lamentablemente Judas no tuvo el camino de arrepentimiento del modo que lo hizo Pedro. Y Pedro finalmente, reconociendo su error, arrepintiéndose verdaderamente, luego recompuso su relación con el Señor, mientras que Judas, movido por su remordimiento y lejos de querer arrepentirse o a llevar adelante ese arrepentimiento, terminó con su propia vida. ¿Por qué aquí esto mismo de que habéis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí vemos justamente este efecto correcto y apropiado de esta tristeza. ¿Por qué? Porque ellos justamente, al haberse dado cuenta del error que habían cometido en admitir este tipo de comentarios, y muchos de ellos quizás haberlos creído y haber sido parte de este grupo de personas que menospreciaban o rechazaban el ministerio de Pablo, toma una serie de medidas y de actitudes. Justamente acá habla de una defensa. Podemos imaginarnos que luego de leer la carta, los hermanos reconociendo esto,
defendían de manera sólida y se oponían a aquellos que seguían manteniendo esta posición. Todo esto relatado por Timoteo como al regreso de esta visita a los hermanos con la carta. Justamente esa defensa, pero que había sido provocado por la indignación que había provocado en ellos, ¿sí? El hecho de darse cuenta de su error y de la falta que habían cometido. Y ese deseo, ese temor de querer plasmar de la manera correcta su deseo de servir al Señor, dándose cuenta de su error, cómo ellos ahora buscaban hacer la voluntad del Señor en temor. ¿Sí? Un ardiente afecto, un celo y una vindicación. Justamente una forma de volver a poner en el lugar que correspondía a Pablo, el concepto de la reputación que Pablo tenía entre los hermanos. En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahí demostrando justamente aquellos que sinceramente habían quizás cometido el error, ahora en sinceridad también habían reconocido su falta y habían pedido perdón al Señor y también a Pablo a través de Tito por esta situación. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió agravio, ni a causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Lo que Pablo estaba buscando era, más allá de querer demostrar la base de su ministerio y de su persona, lo que él estaba buscando es que los hermanos pudiesen tener justamente una base sólida en su vida espiritual. Él lo que estaba diciendo, lo escribía más que nada no por el que había cometido, como dice acá, por el que había cometido o a causa de quien lo padeció, que era él mismo, sino justamente para que los hermanos pudiesen desarrollar su vida espiritual. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, porque mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, de que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Tito volvió después de esa visita, de esa misión, y Tito, que sin duda también tenía esta preocupación de Pablo aún más, porque él era el que estaba personalmente llevando la carta, menciona que había sido justamente reconfortado, él había sido consolado en medio de esta difícil situación que él estaba viviendo, de preocupación, de temor, de duda por los hermanos, los hermanos haber reconocido la situación de error que tenían y haber recompuesto su relación con Pablo y sobre todo con el Señor en esta negación de estas artimañas y el rechazo de estas artimañas de estas personas que buscaban desacreditar a Pablo y a su ministerio. Pues si de algo me he gloriado con él respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Aquí les hace justamente notar de que no está cumpliendo simplemente con un protocolo, con una cortesía. Realmente él se está gozando del resultado de esta carta que les envió. Y su cariño, que para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo justamente aquí sigue resaltando la actitud de los hermanos en Corinto, que es, si bien ha sido siempre una iglesia que la hemos identificado como la iglesia con mayores dificultades, con mayores conflictos, más susceptible o muy susceptible a las
influencias negativas de Satanás a través de distintos falsos hermanos y hermanos quizás estaban cometiendo error, un pecado importante, como lo hemos visto, o había competencias entre los hermanos, había discriminación. Hemos visto a lo largo de la carta de primera y en esta segunda vamos a seguir viéndolo también, todas estas diferentes debilidades que tenía esta congregación. Pero creo que muchas veces todos nosotros nos olvidamos de esta característica de Corinto. Que Corinto, más allá de todas estas naturales imperfecciones que tenemos nosotros también, de estos errores más o menos groseros quizás comparados para nosotros, pero en el contexto a veces nos olvidamos en el cual estaban los hermanos sumergidos de destrucción, de depravación que estaban en el mundo. Sin embargo, ellos cuando el apóstol les escribe y les dirige su carta en respuesta a esta campaña de difamación, ellos tuvieron la sensibilidad y tuvieron la humildad de reconocer que se habían equivocado, que habían cometido una gran injusticia, un gran pecado, al dar lugar a todas estas calumnias, a todas estas falsas doctrinas, y lo manifestaron de una forma, como vemos acá, vehemente, también una forma preocupada, una forma preocupada de transmitirle a través de Tito a Pablo de que ellos se habían dado cuenta que se habían equivocado, que tuvieron la suficiente humildad y sinceridad para reconocer que habían cometido un error. Y creo que la gran mayoría de nosotros pasamos desapercibido esto cuando leemos a Pablo en la descripción e intercambio con esta iglesia. Vemos quizás los defectos, vemos las objeciones y nos olvidamos de reconocer el reconocimiento, vaya la redundancia, que ellos hicieron de su error y de cómo el Señor los trajo nuevamente a la razón. Que nosotros podamos aprender y seamos sensibles, como lo fueron los hermanos de Corinto, a esta llamada de atención por parte de Pablo a estos errores que ellos estaban permitiendo que hiciesen mella en sus vidas, en su iglesia y en el ministerio que el Señor les había dado. Que podamos nosotros también, por lo tanto, en cada una de las circunstancias donde algún hermano, alguna hermana pueda con la misma preocupación y dedicación y cuidado y como leíamos de parte de Pablo, con temor, indicarnos una faceta de nuestra vida, alguna actitud, alguna palabra incorrecta que hayamos dicho, alguna cosa que hemos hecho que no haya sido de bendición y de gloria para Dios, podemos tener también esta sensibilidad que tuvieron los hermanos de Corinto. Y nosotros como hermanos que quizás nos encontremos en esta otra situación, que vamos a tener también, como lo tuvo Pablo, esta preocupación de la indicación, el consejo, la palabra adecuada, muy cuidadosa, muy amorosa, sumamente sentida para en los momentos que el Señor nos indique acercarnos a aquellos hermanos que puedan estar en una situación, una forma de actuar, una forma de ser, una forma de relacionarse que no sea de bendición, transmitirle correctamente la imagen, la enseñanza, la exhortación para que puedan rever su forma de ser, su forma de actuar y puedan de esa manera tener una vida y un relacionamiento con los demás como el Señor desea. Que el Señor nos guíe en una u otra circunstancia, ser sensibles, ser cuidadosos
y también humildes en recibir y en dar las frases, las palabras, las indicaciones que hagan de nuestra vida y de la vida en la iglesia aquello que dé más honra a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.